La campaña de prevención de ahogamientos 2025-2026 y vamos a repasar aquí en Desayunos Informales también el Plan Nacional de Seguridad Acuática, y es por eso que recibimos a la magíster Ana Ortiz, coordinadora del área de programas especiales de la Secretaría Nacional de Deporte. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Bienvenida. Buen día y muchas gracias por la invitación, contenta de estar acá. Bueno, se viene una temporada más, verano, agua, playa, piscina, hay que tener mucho cuidado. Recién hablábamos y te escuchábamos un poquito. El ahogamiento, por ejemplo, este fin de semana también hubieron ahogamientos, ¿no? Sí, hay que estar atento a todo esto. Sí, tuvimos el fin de semana la muerte por ahogamiento de un joven de 17 años en Paysandú, ayer de una niña de 10 años también en un arroyo. Siempre los ahogamientos en Uruguay en general tienen un factor común, que es el uso de espacios acuáticos que no están supervisados o sin servicio de guardavidas, o la falta de supervisión en niños. O el desconocimiento de, por ejemplo, estos ríos, arroyos, o sea, playas. siempre la recomendación es no tirarse. Exactamente, sí. El ahogamiento es una lesión 100% prevenible, según la OMS. Entonces, desde esta campaña lo que estamos buscando hacer es apuntar a identificar cuál es nuestra percepción del riesgo, ¿no? Porque suceden situaciones que pueden parecer cotidianas, que no pasa nada hasta que sucede este tipo de eventos. Ana, es importante saber nadar, sobre todo para ya arrancar desde chiquito, y no sé si de adulto obviamente que sí, pero ya es importante de pequeños. Sí, saber nadar no elimina los riesgos, y de acuerdo a la evidencia que hay de estudios, no hay evidencia suficiente que diga que solo por saber nadar se pueden prevenir los ahogamientos. Claro. ¿no? Entonces, una corriente de agua te supera, ¿no? Por ejemplo. Particularmente en niños, el ahogamiento depende más de la supervisión y de la restricción del acceso a cuerpos de agua o el agua en pequeños recipientes. Y todo lo que es adolescentes, adultos o niños más grandes sucede en aguas abiertas. Entonces, hay una diferencia muy grande entre lo que aprendemos en una piscina, que es un entorno controlado y conocido, con un docente, con un guardavidas, a lo que sucede después en la realidad en un cuerpo de aguas abiertas, donde, como decís, hay corrientes, puede haber escollos submarinos. Por ejemplo, el adolescente que falleció el sábado fue por un golpe en la cabeza, después de una zambullida, sin conocer el lugar. Claro. ¿No? Pueden ser también el riesgo de las aguas frías, diferentes situaciones, o el miedo ante una situación inesperada. Pero además lo otro, ¿no? No es solamente el ahogamiento con la peor consecuencia, que es el fallecimiento de la persona, sino también todas las secuelas que puede dejar si a esa persona logran rescatarla, ¿no? Sí, ese es el otro tema. Exacto. Depende del tiempo que la víctima pase sumergida, la gravedad de las secuelas. Y particularmente el ahogamiento no fatal, que es así como se llama, se lo considera como la base del iceberg. Nosotros lo que vemos, y por ejemplo las estadísticas de nuestro Ministerio de Salud, identifican los ahogamientos fatales. Pero los ahogamientos no fatales son toda esa gran base que no se ve. Por ejemplo, en menores de 5 tuvimos un ahogamiento fatal en lo que va del año, pero 17 no fatales. Entonces, son niños que requieren internación, muchas veces que pasan por CTI y que sobreviven con secuelas muy severas. ¿Y la percepción del riesgo es fundamental en esto? Esto de no poder dimensionar el peligro para los padres con los niños, para los adolescentes, o inclusive uno como adulto. Sí, desde lo percibido actuamos. De acuerdo a lo que percibimos, interpretamos y actuamos. Si identificamos que una situación es segura, vamos a actuar de una forma relajada. Por ejemplo, hoy lo que traías, Victoria, del saber nadar. Lo que sí está estudiado es que cuando los niños saben nadar o van a clases de natación, los padres relajan más la vigilancia. Claro. Mirá, bajamos la guardia. Claro, bajamos la guardia. O en una situación recreativa, un deportista quizás baja la guardia, ¿no? Entonces va más allá del saber nadar. Entonces, en esta campaña que estamos lanzando desde Secretaría Nacional del Deporte, Ministerio de Salud Pública y Presidencia, con el apoyo técnico de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, Intendencia de Montevideo y UTU, que es súper relevante, ¿no? Todos los que nos pusimos al hombro una campaña, lo que buscamos es esto, ¿no? Como contribuir a mejorar la percepción de riesgo, a que aquella situación que vemos como cotidiana y que no pasa nada, realmente identifiquemos que hay cuestiones en las que podemos actuar y prevenir. Claro. Ana, hay casos que también de repente uno has visto de repente en la playa que ve que alguien se está ahogando y el que va a ayudar a veces es el que termina. Pasó hace poco, muy poquito. ¿No? Sí, sí. Con los argentinos. Sí. ¿No? Y también con una chica de 18 años que quiso rescatar a un niño.
Sí, eso es frecuente, se le llama víctima secundaria, que es la que va a asistir sin saber o sin estar preparado, como puede estar un guardavidas. Es que como uno lo ve termina como un falleciendo. acto reflejo, ¿no? Sí, igual primero que hay como un sentimiento altruista. En general en esas situaciones es una persona conocida o una persona querida, un padre a sus hijos, Claro, un amigo, claro. un vecino. Pero hay pasos que se llama cadena de supervivencia para el ahogamiento que podemos hacer, que es primero identificar esa situación de riesgo que a veces, por ejemplo, entre los adolescentes, jugando, no se dan cuenta que un amigo está en problemas y no es una broma, Claro. ¿no? Identificar la situación y avisar. En nuestro país se avisa al 911 o a un servicio de guardavidas o al guardavidas o a un adulto, ¿sí? Y bueno, una vez que se avisa, o sea, podemos estar tranquilos de que hicimos lo posible, porque nuestras acciones se tienen que basar en el principio de seguridad personal primero, Claro. ¿no? Para que no haya dos víctimas. Claro. Claro, lo que pasa es que en el momento... Terrible. Sí, Es tremendo. Estás en el agua, ves que una persona Terrible. cercana se está ahogando y sí, no podés llamar al 911. Hay situaciones límites donde eso que planteás es en un escenario ideal, pero la realidad es que... Claro, es importante también como ver qué otras cosas se pueden hacer. Por ejemplo, avisar y arrojar un elemento que flote. O usar una cuerda o una rama o atar ropa, generar algún elemento de alcance, ¿no? Pero lamentablemente lo que nos dice la evidencia es que en general en esas situaciones se ahoga el que ayuda. Claro. Sí, porque una persona que se está ahogando lo que quiere es respirar. Y a Claro. la persona que va a rescatarlo lo que va a hacer es apoyarse para poder sacar Claro, su cara porque- del agua. Está muy nervioso Claro. y te terminó. Exacto, exacto. Y fundamentalmente afecta a varones, ¿no? ¿Qué pasa Jóvenes. con los adolescentes? ¿Cuáles son las imprudencias más comunes? Bueno, los adolescentes naturalmente tienden en su aprendizaje de vida, ¿no? A buscar riesgos y a explorar los límites. Particularmente lo que sucede con adolescentes y el ahogamiento es la presión del grupo de pares para probar situaciones de riesgo sin estar preparados. También la diferencia entre el desarrollo emocional y lo cognitivo. Entonces, aún entendiendo que algo es de riesgo o es peligroso, emocionalmente van igual. ¿Ah? Entonces, en el caso de nuestra campaña, a lo que apuntamos es a poner en duda esas creencias, ¿no? Y a la vez buscamos que el mensaje sea de jóvenes a jóvenes. Hoy arrancamos con el clip que forma parte de la campaña, donde hay dos artistas que me gustaría mencionarlos porque realmente abrazaron la causa, ¿no? Que son Rodrigo Alves y Mala Praxis. Y en el caso de Rodrigo particularmente produjo un tema que se inició creativamente en Secretaría Nacional del Deporte, lo produjo, lo modificó para que sea realmente significativo para la población que queremos llegar. Quizás a los adultos nos resulta que no entendemos bien qué dice o cuestiones así, pero en el lenguaje de ellos. es intencional, que Claro. sea de jóvenes a jóvenes. Ujú. Ana, obviamente que hay que tener en cuenta, no solo en las playas hay guardavidas, pero también hay mucha gente que va de repente a un arroyo o va a orillas de un río. Digo, en esos casos, digo, no, generalmente no hay guardavidas. ¿Cómo Sí. hay que tener en cuenta, digo, hasta qué punto llegar, no? Sí, ahí primero, o sea, la principal medida de prevención es elegir un lugar con servicio de guardavidas. Y bueno, y si no, conocer el lugar, no arriesgarse. Los ríos o los arroyos pueden tener espacios de profundidad inesperada, ¿no? Entonces, si no conocemos el lugar, a veces el riesgo es que estamos con el agua por las rodillas y de repente pasamos a 7 metros de profundidad, que eso sucede en ríos de nuestro país como el Santa Lucía, por ejemplo. También hay corrientes que funcionan diferentes a las de la playa. Por eso es importante esto de trabajar en la percepción del riesgo de nosotros como población, ¿no? Identificar que, bueno, capaz que es mejor no meterse o capaz de en una zona que sea llana, aunque sea más aburrido. Pero bueno, hay que cuidarnos. ¿En qué tienen que hacer hincapié los padres en esta época, como yo decía al principio, ¿no? Se viene el verano, se vienen los adolescentes que dicen, bueno, no, alquilamos una casita y nos vamos a ir un par de días para... ¿En qué tienen que hacer hincapié los padres? ¿Cuál es el mensaje que le tienen que dar? Bueno, es importante hablar primero de las cosas que pueden suceder, ¿no? Generar mensajes que puedan poner en duda lo que creen los adolescentes y que eso los lleve a tomar medidas de prevención, ¿sí? Es importante también que hablemos de riesgos que se sabe que son riesgos. Por ejemplo, el consumo de alcohol u otras drogas
afecta el juicio, afecta las habilidades, afecta mantener la temperatura corporal en una situación de juego en el agua. Entonces es importante poder hablar de estas cosas, ¿no? Sabemos que yo tengo hijas adolescentes que bueno, que no es tan sencillo, pero bueno, creo que dejar la semillita de la duda y que eso afecte la toma de decisiones después cuando estamos en una situación con amigos es muy importante. Y hablar de las características del entorno, ¿no? Hablando de características y entorno, ¿por qué son tan peligrosas las canteras donde se terminan formando lagos, donde hay un montón de ahogamientos también? Bueno, las canteras deberían tener realmente un acceso bien restringido, ¿no? Porque son espacios de aguas profundas, porque no siempre sabemos qué hay abajo, porque si pasa cualquier situación de riesgo, que la puede disparar el miedo, no necesariamente un riesgo real, ¿no? De cómo percibimos, no hay capacidad de respuesta. ¿A quién aviso? ¿Cómo llega? ¿Llega una emergencia, una ambulancia a ese lugar? ¿Cómo sacamos del agua a esa persona, no? Pensar no solo en la actividad que vamos a hacer, sino en, bueno, ¿qué podría salir mal? Y si sale mal, ¿qué hacemos? ¿No? Como gestionar un poco el riesgo, evitar esos lugares, pero bueno, esos son los riesgos que hay en ese sitio. Y como padres de niños chicos, ¿qué es la recomendación, no? Porque está también el tema de las piscinas, el tema de poquita agua, no pasa nada, ¿no? Sí, primero los niños pequeños se pueden ahogar en pocos centímetros de agua, basta que no puedan con sus bracitos sacar la cara del agua para poder sufrir un ahogamiento. Entonces, antes de piscina pueden haber recipientes que hayan quedado con agua o una piscina inflable que quedó con los juguetes adentro y poquita agua y no la vaciamos después del uso. Entonces, en el hogar, esas son como medidas de prevención básicas. Vaciar recipientes, guardarlo, vaciar las piscinas después del uso. Y si son piscinas de grandes volúmenes de agua, es importante que el acceso esté restringido, con vallado de 4 lados que no se pueda trepar, un portón que no se pueda abrir, ¿sí? Y sobre todo la supervisión continua. Por eso me voy un segundo y vuelvo. Sí, el claim de la campaña dirigida a niños es "Tu mirada salva vidas". Es muy importante. En todos los casos de ahogamiento infantil, lo que falla es la supervisión. No hay niños a prueba de ahogamiento más allá de las habilidades que tengan. ¿Sí? Entonces es importante que tenemos que cuidar, o que si el niño desaparece, como pasa en muchas situaciones, que en el primer lugar que tenemos que buscar es en el agua. Porque como decíamos antes, o sea, cuanto mayor sea el tiempo de sumersión, mayores secuelas va a haber. O sea, pero fundamentalmente los adultos tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Hay obligación de tener, por ejemplo, lugares, barrios privados o lugares donde conviven muchas familias, ¿no? ¿Hay obligación de que las piscinas estén cerradas? No hay, pero es una de las medidas que se están proponiendo ahora en el Plan Nacional de Seguridad Acuática, que haya legislación sobre el vallado. Porque de repente uno como familia toma la precaución, porque hay casos lamentables, tragedias que han ocurrido así, ¿no? Y de repente el vecino no, y los nenes chiquitos ya sabemos cómo son, ¿no? Claro. Y me parece que sería importante, ¿no? Legislar esto para que sea obligatorio. Sí, es fundamental. El Informe Mundial de Ahogamientos que salió el año pasado, en diciembre, identificaba en Uruguay que no tenemos esa legislación. Un 9% del total de ahogados eran niños menores de 5 años y todos esos casos son en piscinas domésticas. Bien. Si comparamos con España, por ejemplo, que sí tiene legislación, ahí la incidencia es de un 3%. O sea, son medidas que realmente hacen la diferencia. Claro, sí. Claro. Ana, ¿ya está esta campaña en todas las plataformas? Sí, esta campaña se está lanzando hoy en redes. Estamos haciendo esta ronda de medios para difundirla. Invitamos a todo el mundo a compartirla. Y en caso del clip, que lo que se está viendo es como un corto del clip, va a estar en Spotify y en YouTube el próximo viernes. Bien. Y aquellos que quieren tener información, ¿dónde lo pueden ver? Estamos generando una subpágina dentro de Secretaría Nacional del Deporte, donde van a ver información, van a ver la campaña para poder descargar y también recomendaciones sobre seguridad y prevención, particularmente para estas edades. Muy bien, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hacemos pausa, ya venimos. Dale.